Amigos, amigas de Canal Capital, buenas noches, de nuevo hablando de la paz y los derechos humanos en Colombia. Hoy lo hacemos con Javier Sicilia Zardain desde Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México. Javier Sicilia nació en 1956, escritor, poeta, ensayista, activista de derechos humanos, casi por obligación, según iremos viendo a lo largo de la entrevista, periodista y a partir del 28 de marzo de 2011, fecha en la que su hijo Juan Francisco fue asesinado junto con otros 6 jóvenes en el estado de Morelos, comenzó primero una lucha en solitario, pero inmediatamente esa intención, esa oposición a lo que en México estaba y está sucediendo con la violencia derivada o mezclada con el crimen organizado, le llevó a fundar el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Hoy, como les digo, nos acompaña una persona que une a su dolor personal el compromiso con la sociedad civil. Javier, muchísimas gracias por estar en Canal Capital en Colombia. Muchas gracias. Yo he mencionado una fecha que estoy seguro que en su vida fue como un antes y un después, el 28 de marzo de 2011, que además, si no recuerdo mal, usted estaba en Filipinas, puede ser. ¿Cómo fue ese 28 de marzo? ¿Cómo se enteró del asesinato de su hijo? ¿Y qué se rompió y qué se construyó a partir de ese momento? Pues es una fecha atroz en mi vida. La muerte y en las condiciones en que muere mi hijo y sus amigos, que eran casi como sus hermanos, pues es indescriptible, ¿no? Es un dolor para el cual ni siquiera existe un nombre, ¿no? O sea, hay viudos, hay viudas, hay huérfanos, pero cuando uno pierde un hijo, y más en esas condiciones, la lengua ni siquiera alcanza para nombrarlo, ¿no? Es contra natura tan aberrante, tan doloroso que casi no se puede decir, pero te rompe, ¿no? Yo estaba en Filipinas, precisamente estaba haciendo un tour de poesía, me habían traducido algunos poemas míos al tagalo, estaba en la embajada, en la casa de la embajada, porque el embajador de ese momento, Tomás Calvillo, es poeta y mi amigo personal, y me había invitado el Instituto Cervantes y la embajada. Y en la madrugada entra una llamada. El embajador llega al cuarto y me toca y lo veo descompuesto. Es difícil ver a Tomás descompuesto, ¿no? Y pues me dice lo que sucedió. Yo no entendía, no daba crédito, pues. Era imposible, pues, ¿no? Muchacho sano, muchacho deportista, muchacho... Y todos ellos, ¿no? Profesionistas ya asesinados, pues no daba crédito. Era posible porque el país estaba absolutamente, como está todavía, descompuesto en una guerra entre el crimen organizado y el Estado. Pero era imposible porque, en otro orden de cosas, porque, pues, dices, ¿de dónde? Y sin embargo sucedió, ¿no? Y sucedió en medio de esta guerra desatada por Felipe Calderón para combatir al narcotráfico, que exacerba una violencia que ya estaba ahí, ¿no? Una corrupción que ya estaba ahí, un horror que ya estaba ahí. Digamos que los drenajes del país estaban saturados y la estrategia de guerra para combatir eso en el rostro de los narcotraficantes y en el imaginario, en la lógica del presidente Calderón, destapa. Y lo que hace es que la suciedad, la porquería se desborde, ¿no? Y mi hijo y sus amigos pues, son víctimas de esta guerra, de una pésima estrategia, y son el rostro de, en ese momento, 40,000 que habían sido
arrasados y negados y criminalizados por el Estado. Y Javier, ¿por qué surge además de la rabia y de la impotencia de una muerte violenta, surge no solo el dolor, sino también la decisión de hacer algo más en pro de que esa situación cambie y también de defensa de las propias víctimas, reclamación de los sin voz, de los que tienen partido el alma por el dolor? ¿Cómo surge esa decisión? Pues una decisión que estaba de alguna forma en mí, ¿no? Yo podría hablar de muchos niveles, ¿no? Uno es el orden de la fe, que nos llevaría a una complicación, porque no es del orden de una fe racional, sino de un orden oscuro, pero entraríamos en terrenos que tienen que ver con la teología negativa y la mística, pero digámoslos en el terreno social, después de mirarme hacia atrás, pues uno va construyéndose, y quizá uno sin saberlo va preparándose para responder a una tragedia como no se esperaría, pues, ¿no? Yo, aparte de la poesía, que para mí ha sido mi vida, siempre he tenido participaciones activistas, no protagonistas, pero he estado en las luchas activas por la justicia, por los derechos, siempre apoyando causas. Y me formé mucho con el pensamiento de Gandhi, con el pensamiento de un discípulo católico de Gandhi, que es Lanza del Basto, que fundó unas comunidades en Francia, Luther King, la tradición no violenta, que tiene vínculos con la espiritualidad, fue fundamental junto con la poesía para mí, la enseñanza del Evangelio, no la catolicidad o la interpretación católica o teológica del Evangelio, sino el Evangelio mismo a partir de mi padre y de mi madre. Y todo eso lo hice parte de mi vida, ¿no? Y la poesía también es un arma, una buena arma de luz. Entonces cuando... La poesía es un arma cargada de futuro. Sí, como decía el gran Celaya. Y bueno, todo eso que me tomé en serio, que viví profundamente, o vivo profundamente, en un momento tan trágico y tan terrible como lo que me sucedió y como lo que le está sucediendo a la nación, pues aparece como algo, como la consecuencia de un largo ejercicio interior, ¿no? Es decir, lo a uno asimiló tanto como una bailarina o un karateca o un poeta que trabaja con la métrica, que se vuelve algo con natural, ¿no? Yo no podría decir que lo pensé, salió. Y ese salir era la acumulación de un largo trabajo interior, en serio. En esa fecha, en ese parteaguas, un antes y un después, incluso en la poesía, ¿no? Porque en ese viaje de Filipinas hacia México escribe el que en ese momento dijo va a ser mi último poema, ¿no? ¿Ha vuelto a escribir poesía desde entonces? No, como lo dice. Esos versos dedicados a la memoria de su hijo son los últimos. Son los últimos, juez. Y de hecho así empieza el poema: ya no hay más que decir, el mundo ya no es digno de la palabra. Y sí, ya no tengo más que decir en el orden. Las razones, pues también son profundas, ¿no? Yo siempre estuve de cara a una afirmación de Adorno, del filósofo. Decía, después de Auschwitz no se puede volver a escribir poesía, o lo dice en otro momento, después de Auschwitz escribir poesía es un acto frívolo. Como Elie Wiesel, ¿no? Cuando dice, en Auschwitz murió el hombre y la idea del hombre. Y la idea del hombre, ¿no? Y cuando uno tiene una tragedia, porque Auschwitz no es un asunto de cantidad, es un asunto de intensidad. Hay algo de Auschwitz en la manera en que se mata en este país, la manera en que se asesina. Hay algo de Auschwitz en la degradación del lenguaje político en mi país.
Y un poeta vive de ese lenguaje, pues ese lenguaje está degradado. Y uno entiende que eso es Auschwitz, ¿no? Lo imposible de decir, ¿no? Y lo imposible para refundar sentidos, ¿no? Hay un poeta también que ha sido muy fascinante para mi vida, que es un hombre que intenta responderle a Adorno, que es Paul Celan, que termina suicidándose en los años 60, 1960. Y él dice, sí se puede, refundemos, intenta refundar sentido en una lengua, la lengua de Goethe, la gran lengua que dio a Beethoven, que dio a Bach, que dio a los grandes románticos, que fue degradada por los asesinos, ¿no? Degradada por el lenguaje político de esa época y degradada por actos de violaciones profundas a la dignidad humana. Y él dice, sí, refundo esa lengua, y no puede, ¿no? El sentido o la degradación es tan grande y la necesidad de refundación tan profunda que no le alcanza la lengua, ¿no? Y yo me siento así, no me alcanza. Y por otro lado, creo que una época así, tan degradada, no merece una palabra sagrada como la palabra poética, ¿no? No estoy condenando la poesía con esto, juez. Estoy simplemente hablando de mi palabra, pues. Y ese dolor, y aparte la idea de activismo, que también por su propia formación ética y religiosa lleva consigo, se proyecta en el inicio de este movimiento por la paz con justicia y dignidad. ¿Qué quiere significar ese título? El movimiento por la paz, cada uno de esas expresiones, porque también he leído en alguna ocasión algún comentario suyo diciendo cómo siempre hablamos de la paz partiendo de una idea de violencia y de guerra. Luchemos, combatimos, campaña. Sí. ¿Por qué ese nombre? Porque uno no es una paz. A veces, y usted, juez, viene de un largo dolor en su país, ¿no? Una paz como la del franquismo no era una paz, ¿no? Una paz bajo el miedo, una paz bajo la represión, pues esa no es una paz, ¿no? Y esa no es la paz que queremos. No queremos una paz de las armas, ¿no? No queremos una paz del terror, no queremos una paz del estado de excepción, ¿no? Queremos una paz humana, una paz ciudadana, una paz que teja la vida común, ¿no? Y una paz no se puede dar en ese sentido sin una justicia. Y la justicia no es la represión, ¿no? La justicia es, usted lo sabe mejor que nadie, ¿no? La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y en este país lo que menos hay paz, en menos sentido, hay una gran violencia por parte del crimen organizado y a la vez una gran violencia por parte del Estado, que había humillado a las víctimas, ¿no? Es decir, no solo hemos sido víctimas de la delincuencia y de la violencia, sino además hemos sido víctimas del propio Estado, las criminalizó, ¿no? El argumento que usó la administración de Calderón era, se están matando entre ellos, algo habrán hecho, o en el caso de los inocentes, esta lógica de guerra, son bajas colaterales, ¿no? Eso era, tuvimos que crear una ley de víctimas para reconstruir esa paz, para volverle a dar dignidad a las víctimas, y como un camino hacia la justicia que pudiera permitir un espacio de esa paz que entreteje los vínculos comunes, ¿no? Y por eso le nombramos así al movimiento, ¿no? Y su fuerza era decir, a partir de la muerte de mi hijo, y así nos dijeron, todos se llaman Juan Francisco, ¿eh? Todos tienen una dignidad. A partir de ese nombre, todos tienen un nombre que se les había negado. Y esos nombres que empezamos a nombrar tienen que ser respaldados por la justicia, ¿no? Como se respaldó la muerte de Juan Francisco y de sus amigos, ¿no? Debería ser el respaldo al que tendría que aspirar
dignamente cualquier víctima de Hay este una país. frase de Felipe Calderón, cuando, ahora hablaremos de esto, cuando le piden o le exigen que pida perdón, Sí. él viene a decir: pido perdón por no haber protegido, pero no por luchar contra el crimen organizado. Esa expresión encierra quizás todo lo que fue la política contra el crimen organizado de la administración de Calderón. Pero sobre eso vamos a hablar después de una pausa con Javier Sicilia desde Cuernavaca, Morelos, en México, para Canal Capital. Continuamos con Javier Sicilia para Canal Capital, hablando de la paz y los derechos humanos en Colombia y en este caso también en México. Hablábamos, Javier, de ese inicio del activismo con un movimiento que realmente causó impacto nacional e internacionalmente por esa contundencia de las marchas y de la exigencia, incluso con plazos, al Ejecutivo, al Gobierno, de que resolvieran el caso, de que resolvieran ese caso e implícitamente que cambiaran la política y que los casos de violencia, de desaparición forzada de personas, en definitiva la política de combate del crimen organizado y de la violencia cambiara. ¿Qué recuerda de esos inicios? ¿Qué sintió entonces y qué queda de aquella lucha? Pues realmente sentir no sabría, yo estaba en un estado segundo, ¿no? Y una cosa curiosa, yo decía algo y había un gran respaldo. Se forma alrededor mío gente muy capaz, ¿no? Llega Fue gente muy capaz. la concentración y la expresión de algo que estaba latente y que Sí, de necesitaba repente una vía de salida. empieza, la muerte de Juan Francisco causa una gran indignación en sectores intelectuales de derechos humanos, de académicos, Porque ¿no? ellos aparecieron maniatados con Sí, cinta sí, los y les asfixiaron, asfixian. los echaron como reces en una cajuela amontonadas. Bueno, era de una crueldad y de una gratuidad maldita, como se mata en este país, por desgracia, ¿no? Sin ningún respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Y eso causó, yo estaba en Filipinas y amigos míos, activistas, poetas aquí, amigos de mis hijos estudiantes, pues empezaron a salir, ¿no? Empezó a haber movilizaciones y pusieron una ofrenda que todavía está En la la plaza, plaza en el Palacio de del Gobierno. Palacio de Gobierno, donde la gente iba a dejar flores, pero a dejar también las fotos, empieza a aparecer las víctimas negadas y empieza a haber lecturas de poesía todas las noches veladas. Cuando yo llego, hay ya un ambiente efervescente en la Ciudad de México también. Y yo recuerdo que pues yo llegué, yo le pedí a mi mujer, a mi hija, que no lo enterraran, que yo quería ver a mi hijo, yo quería estar en su funeral y que me aguantaran, porque además yo tenía problemas, porque por razones obvias, políticas, yo no quería irme por Estados Unidos, no quería sacar la visa, porque nos maltratan mucho Estados Unidos. Entonces viajé por el otro lado, no viajé por el Pacífico, viajé por el Atlántico. Y no tenía, entonces el embajador tuvo que tramitarme una visa humanitaria para poder pasar por Estados Unidos, y vía corta, y se perdió tiempo. Entonces cuando llego, ya habían pasado 2 días o 3 de la muerte, había mucha prensa que estaba
hostigando, pues, mi hija estaba muy molesta, mis hermanas también, mi mujer también, muy hostigado. Entonces yo llego y hablo con la prensa y les digo, sé que hay una ofrenda en el altar, déjenme enterrar a mi hijo. Y yo les doy una conferencia de prensa, no sabía ni cómo estaba la cosa, yo acababa de llegar. Y me dice, pues ¿dónde? Le dije, pues mañana a las 12. Sé que hay una ofrenda en el Palacio de Gobierno, al entrar al Palacio de Gobierno, allí. Pues voy, iba como un estado segundo, en una especie de escafandra, ¿no? Estoy sin saber, es casi imposible decir en qué estado. Y veo allí en el altar incluso una manta que me recuerda, yo no sé si es un verso de Miguel Hernández, que me conmueve mucho, una manta que está pegada ahí en el altar que dice, tanto dolor y no poder, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Un eco de Miguel Hernández, o sea, que habían puesto los poetas. Y veo ahí a mis amigos, veo activistas, veo a poetas, veo a cineastas, veo a un sacerdote, Padre Orozco, que muere cuando íbamos para la Ciudad de México, ya estaba muy enfermo, un hombre de la teología de la liberación. Y veo a mucha gente, los amigos de mi hijo, y mucha prensa, mucha prensa. Y una mesita de plástico. Me siento y yo en ese momento saco toda mi indignación y pronuncio estamos hasta la madre, ¿no? Eso funciona como y luego escribo un artículo en Proceso, una carta abierta a los políticos y a los criminales con ese título. Y eso funciona como una especie de... Revulsivo, ¿no? Sí, una palabra Espoleta, mágica, ¿no? ¿no? Es una... Que activa, ¿no? activa, ¿no? Se reconoce la gente ahí, porque es una frase muy mexicana. Estamos hasta la madre, pues creo que solo lo Ya, decimos los mexicanos, ya, ¿no? ya, hasta aquí, ¿no? Hasta que nos tocaron lo más sagrado, ¿no? Claro. Ya. Y eso como que concita una unidad. Y empezamos los plazos de los que usted nombraba, ¿no? Dijimos, les damos tanto al gobierno para que aparezcan los asesinos, ¿no? Y que nos esclarezcan el crimen. Y hacemos un campamento, no nos movemos de ahí. Y la gente empieza a llegar, empiezan a llegar las víctimas. Y en México se empieza a mover, empiezan las redes, las organizaciones a respaldarnos, las organizaciones mexicanas que crean una cosa que se llama la Red por la Paz Global en España, en Francia, en Holanda, en Japón, y empiezan también a hacer ruido. Y vamos construyendo, inventando, porque pues era una sorpresa. Y como le decía, alrededor viene mucha gente, Pietro Ameglio, que es un gran activista no violento, Emilio Álvarez y Casa, que ahora es secretario De la de la Comisión Interamericana. Interamericana, un hombre con una gran experiencia en derechos humanos y en la construcción política, Ignacio Suárez Guape, otro gran activista, los muchachos activistas de la izquierda bien formados en el activismo y empiezan a juntarse, ¿no? Y vamos como, entramos en una especie de, casi como una danza. Yo decía algo o me decían algo, lo pronunciábamos y todos empezábamos a construir hacia allá. Entonces fue cuando dijimos, ahora no se ha esclarecido, vamos a marchar de Cuernavaca a la Ciudad de México. Y vamos a llevar un mensaje político y vamos a llevar un pacto de seis puntos consensados con muchas organizaciones que para nosotros es el mínimo suelo para cambiar y llegar a la paz con justicia y dignidad. Y marchamos durante 3 días rumbo a la Ciudad de México. Y todo esto, la prensa jugó un papel muy importante, nos focalizó muy bien, entendió muy bien lo que se estaba diciendo al principio. Y cuando llegamos a la Ciudad de México estaba volcada el país. Dimos nuestro eso y dijimos nuestra palabra, los 6 puntos del pacto, que dijimos vamos a firmar y visibilizando en Ciudad Juárez, que es el epicentro emblemático del dolor, ¿no? Y ahí empezaron conflictos fuertes porque la izquierda no quería el pacto, porque
el pacto les sonaba muy mal, ¿no? Era pactar con quién, con el gobierno, con los delincuentes, y yo quería, lo que queríamos era un pacto para la justicia, para el esclarecimiento de todos los crímenes, para una ruta de paz, para Era un un cambio pacto político por el Estado de por Derecho. el Estado de Derecho, exactamente. Que no ¿Por qué, se- por qué ahí los políticos de nuevo comenzaron a, como diríamos en España, a escaquear, a quitarse del medio y a criticar? Pues sí, era la estrategia típica, ¿no? A deslegitimar el movimiento, a deslegitimar a los actores. Pero era tal la fuerza que el propio gobierno dice, vamos a hablar. Y muy hábilmente Emilio Álvarez y Casa le dijo, sí, vamos a hablar, pero después de Juárez, ¿no? Vamos al pacto y a ver si ustedes entran en ese pacto. Llegamos a Juárez, hubo un gran desencuentro, una buena parte de la izquierda no entendió, ¿no? Entonces se reventaron cosas, pero bueno, nosotros sostuvimos ese pacto y con él les dijimos, ahora sí vamos a hablar, pero en nuestras condiciones. Hablamos de cara a la nación, en un lugar emblemático, y vamos a hablar sobre los temas fundamentales, los 6 puntos, los 6 ejes, ¿no? Les costó trabajo aceptarlo. ¿Los 6 ejes cuáles eran? Era justicia, verdad, reforma política, porque nosotros creímos que debíamos hacer una reforma donde la ciudadanía pudiera tener elementos de fiscalización, ¿no? Revocación de mandato, derecho al voto en blanco, ¿cuál era el otro fuerte? La ruptura del fuero, es decir, crear elementos que permitieran a una ciudadanía fiscalizar. Una reforma de medios, democratizar los medios, porque los medios, y ahorita es una de las grandes luchas que también tiene este país, la democratización de sus medios muy monopolizados. El otro punto era reconstrucción del tejido social, ¿no? A partir de darle mayores garantías a los muchachos, porque en esta guerra están muriendo muchos muchachos, están siendo corrompidos por el crimen, ¿no? Y hay ¿De pocos cuántas personas elementos. desaparecidas y asesinadas estamos hablando? En ese momento, de 40,000 y 10,000 desaparecidos y de 150,000 desplazados, un tema que no se ha tocado, ¿no? Porque el Sí, desplazamiento... porque siempre se habla de desaparición y de asesinato, pero no No de de... los desplazados, que son parte de las víctimas, y parece que eso Y ahora no en se está tocando. 2013, en 2014 ya, ¿en qué números estamos? Pues todavía no esa es una lucha, que No debe haber hay una plataforma un de víctimas, recuento pero de todavía no hay víctimas un recuento, ¿no? En la ley por de parte víctimas, de pero estamos hablando de del- más de 100,000 muertos. Hay un dato ahí que todavía hay que falta apreciar, que fue el que dio gobernación, hablaban de 28,000 desaparecidos. Yo creo que hay más, ahora que empiezan a salir las fosas comunes, y de 250,000 desplazados. ¿Y qué compromiso asumió el presidente Felipe Calderón? ¿Realmente No asumió cumplió ningún... ese pacto? El presidente, ¿Qué impresión le queda después que el de aquel presidente encuentro, de aquellos dos encuentros, de aquel abrazo, de que el presidente dijera, reconozco, pido perdón por no haber protegido, pero no por no, luchar contra no, la lo que delincuencia? nunca pudimos hacerle entender es que su estrategia era absolutamente equivocada. Él se aferró a la estrategia de guerra que producía a las víctimas, ¿no? Así. Después reconoce a las víctimas, no se había dado cuenta, es terrible las abstracciones, cuando uno piensa a las víctimas no como seres humanos concretos, sino como estadística, no las ve, las borra, él las había borrado, cuando las vio de frente, y se lo dijimos, le parecemos bajas colaterales, Fantasma. le parecemos el 1% de la población. Díganos, ¿no? Óiganos, véanos. Ahí. Y entonces él manda a hacer la ley de víctimas. Y después la veta. Porque él quería reducirla para proteger su estrategia, donde hay un montón de todavía cosas que hay que aclarar, violaciones a derechos humanos, que eso lo hace el Estado. ¿El veto de la ley es un veto de autoprotección por parte Sí, del porque presidente? él quería reducirla a una ley de víctimas del delito. Le dijimos, no, son víctimas de la violencia y del abuso del Estado. Eso es más grande, el tema es
Ojalá estuviéramos frente al delito común. Estamos Es frente un poco lo que ocurrió también en Colombia, Colombia. cuando el presidente Álvaro Uribe pues, no adelantó nunca la ley de víctimas, precisamente porque no quería que se incluyeran también las víctimas del Estado. De la violencia institucional, ¿no? Hasta que después porque lo iba a comprometer, ¿no? Igual claro. a Felipe Calderón, la veta. Entonces, en realidad, sí abre mesas de debate sobre los 6 puntos, pero no se llega más que al acuerdo de la ley de víctimas, que pasa y que lo aprueba el legislativo por unanimidad, y él la mete en una controversia constitucional, la detiene. Y esa ley de víctimas que ya la aprueba Peña Nieto, o le da el visto bueno Peña Nieto, y que después ha tenido ya reflejo o extensión en estados como el de Morelos. Sí, usted hizo esta ley, trabajamos, la ley de trabajamos víctimas, aquí en ella. ¿Qué grado de desarrollo tiene ahora mismo a nivel federal? Es decir, ¿qué se ha cumplido de la ley de víctimas? Está en un proceso, ya la ley de víctimas hablaba de la constitución de un sistema, y ese sistema está o debe estar administrado por seis ciudadanos, abogados o defensores de derechos humanos. Ya hay los 6, se está haciendo ahorita, trabajando la política pública para que el sistema funcione, pero va lento, va muy lento. La ley de víctimas de México, que es en gran medida toma como fuente la ley de víctimas y de restitución de tierras de Colombia. Sí, de hecho en esa redacción hubo 2 colombianos, una colombiana y otro abogado colombiano, que crearon esa ley, ¿no? Junto con los mexicanos. Entonces el paradigma lo teníamos en Colombia, ¿no? Y se hizo una ley, yo creo que más garantista todavía, ¿no? Pero esa ley se hizo para tapar las miserias o porque realmente hay voluntad de amparar a las víctimas de la violencia en México. No, por lo primero, juez, por desgracia, el Estado es muy corrupto. El tema de las víctimas, usted sabe bien, es una piedra en el zapato, son un peso terrible para un Estado. Y ellos sacan la ley de víctimas porque había que despresurizar al movimiento. Bueno, lo que tenemos, y el presidente Peña Nieto en los diálogos cuando era candidato dijo, si yo llego al poder lo primero que hago es promulgar, sacarla de la controversia constitucional y promulgarla. Lo hizo, lo cumplió. ¿Eso quiere decir que las víctimas molestan al poder? Las víctimas molestan al poder. Y de hecho hubo ahí problemas económicos, ¿no? Es decir, a ver, no querían darle dinero a las víctimas, no querían hacer fuerte el sistema. Tenían, como se los dijimos, tienen para otro tipo de cosas, para elecciones onerosas, para miles de cosas, pero para las víctimas no tienen un centavo, no puede ser. No, es que se va, es demasiado el problema. Pues de ese tamaño es, hay que asumirlo. Y pues sí lo aceptaron, se hizo el sistema, pero siempre a espaldas de todo. Nadie sabe o muy poca gente sabemos que la ley ya se promulgó, que ya está en marcha el sistema. No ha habido un solo spot. Gobernación no ha juntado, como debe de ser, a los gobernadores, a los procuradores de toda la República, decirles, señores, esto marca una diferencia, hay que hacer, el sistema va a tener que, sus aparatos van a tener que entrar en consonancia con esta ley, los aparatos de justicia. Las víctimas, Javier, de nuevo unen a Colombia y unen a México y quizás a todos los países del mundo, las víctimas de la violencia. En el caso de Colombia, las víctimas de un conflicto armado que ya dura décadas. Y vamos a hablar en esta última parte del programa desde Cuernavaca, Morelos, México, con Javier Sicilia, precisamente de lo que hoy está sucediendo en este contexto de negociaciones y de proceso hacia la paz en Colombia.
Continuamos hablando con Javier Sicilia, hablando de derechos humanos, hablando de la paz, desde Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, para Canal Capital. Colombia vive en estos momentos un proceso de negociación con la guerrilla más antigua que había o que hay en el continente, con las FARC, un proceso que está siendo debatido, discutido, pero que avanza, incluso según vamos conociendo, con algunos temas cerrados. ¿Cree que tienen sentido hoy día este tipo de organizaciones, movimientos guerrilleros, es decir, conseguir por la fuerza y por la violencia unas posiciones o ideales políticos? No, yo creo que ya no funciona. Necesitamos revoluciones, pero tenemos que volver a replantear la misma noción de revolución, ¿no? Yo creo que hay un gran parteaguas civilizatorio que se expresa tanto en Colombia como en México de una forma brutal, pero que en realidad habla de una crisis de las instituciones a nivel mundial, de esas instituciones que son construcciones históricas. Ese Estado ya entró en crisis, la economía entró en crisis, pero junto con ello entró en crisis muchas lógicas, entre ellas la revolución, que también es casi una institución, ¿no? Las guerrillas, ¿no? Yo creo que ya no funcionan, ¿no? Ya no le dicen nada al mundo. Creo que hay que replantear los procesos de lucha frente al Estado. Hay una canción de un grupo español que es Amaral, que se llama Revolución, ¿no? Y habla de la redefinición del Sí, concepto de de revolución hacia el sí, futuro, hacia ¿no? el futuro, ¿no? Porque debe ser distinto. Y esas ya no. Y de hecho, bueno, el problema con las FARC se corrompieron en función del dinero, ¿no? Aquí, esa guerrilla interesante, inquietante, nueva, que hacía planteamientos nuevos, incluso en la forma en que enfrentó al Estado, que son los zapatistas, eso es distinto, ¿no? Pero ya empieza a decir que las cosas deben ser de otra manera, o la confrontación con el Estado para hacer transformaciones profundas deben ser distintas, ¿no? Ya no podemos, y ya nadie cree en que la subversión y el cambio de un Estado por otro no. ¿Y qué debe ceder un Estado como el colombiano para obtener la paz frente a una organización guerrillera que ha practicado los crímenes masivos, crímenes de lesa humanidad, desplazamiento forzado de personas, desapariciones? ¿Hasta dónde se puede ceder? No, yo creo que, pues que hay un límite, tiene que haber una negociación, pero eso es prueba de que el Estado está en crisis, ¿no? Que el Estado de Derecho está en crisis y que lo pueden copar organizaciones que se han corrompido, que empezaron bien pero que se corrompieron y que han provocado demasiado dolor y demasiado horror. Yo creo que el gran tema es cómo vamos a mutar al Estado para construir un nuevo Estado de Derecho, ¿no? Ese es el gran tema. ¿Hay que cambiarlo? Pues yo creo que sí, yo creo que tenemos que pensarlo. Los estados mutan, ¿no? Mutan. Este es un parteaguas histórico, ese estado hobbesiano, con sus variantes, ¿no? Variantes fascistas, variantes militaristas, variantes fascistas, y este estado nuevo neoliberal que queda, ¿no? Ya no funciona, se decidió arrodillar ante los capitales, sí perdió su vocación fundamental, que es servir y ser garante de la paz y de la seguridad de sus ciudadanos. ¿Y realmente se puede hablar de ese Estado democrático cuando el poder se lo distribuye en grupos de poder o grupos corporativos o partidos políticos cerrados que representan una especie de patriciado en la sociedad y que el gran volumen de la sociedad está ausente o no cree en el sistema? ¿Cómo? Ya no lo cree, ¿no? Digo, en Colombia son las FARC y el Estado, y en medio, otra vez la sociedad padeciendo una disputa de poder que es una disputa de territorio, es una disputa de control que no tiene nada que ver con la democracia, ¿no? En México pasa lo mismo. Bueno, en México se está incluso viviendo, empezando a visualizar un fenómeno que tuvo también su momento
histórico y sus consecuencias en Colombia, como el paramilitarismo, con las autodefensas en Michoacán y en otros puntos, ¿no? Sí, estamos reeditando Colombia, por desgracia, reeditando Colombia, ¿no? Ahora, yo creo que hay elementos nuevos, ¿no? Tenemos grupos disidentes como los zapatistas que no se han corrompido, ¿no? Y que siguen siendo, aunque no estén en el escenario de los medios, siguen siendo un fiel de la balanza inquietante e interesante. Yo no sé si si va a seguir el mismo fenómeno en las autodefensas que en Colombia, ¿no? Que se van a corromper todas. Creo que todavía hay una parte sana en las autodefensas. Vamos a ver, ¿no? Pero en todo caso es muy peligroso. Es peligrosísimo porque esa renuncia al monopolio de la violencia por parte del Estado con control democrático, o esa cesión es muy peligroso. es peligrosísima. Son muy diferentes a las policías comunitarias o al zapatismo, que tiene un arraigo. Estas no saben de dónde se financian, son muy fáciles de corromper. En las partes sanas, ya lo estamos viendo, empieza a brotar la corrupción. Parece como si fueran esos grupos paramilitares que abundan, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos. Si nosotros trasplantamos las autodefensas... como cazando espaldas mojadas, o que van contra los inmigrantes. Exactamente. Si trasladamos las autodefensas de Michoacán a Chiapas, son paramilitares. Son los paramilitares que asolaron a las mismas poblaciones. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero es también el síntoma de la ausencia de Estado, o de un Estado que está jugando también ese juego, ¿no? Es decir, cuando yo digo el Estado decidió arrodillarse ante los grandes capitales, pues significa que también se arrodilló ante los capitales ilegales, ¿no? Y que esto se vuelve un juego de disputas de y poder. En esos capitales ilegales, ¿qué lugar ocupa el narcotráfico, el tráfico de armas, que tanta incidencia tiene y ha tenido, no solo aquí en México, sino en Colombia, sino en toda Sudamérica, o por lo menos Centroamérica, desde Estados Unidos, que irradia, ¿no? Pues sí, parece que hay algo allí, que los capitales ilegales retroalimentan los capitales legales. El gran tema, ¿no? Cuando Felipe Calderón en Colombia se desata la guerra contra el narcotráfico, que viene de Estados Unidos, porque la guerra contra la droga es de Nixon, 1971, ¿no? A nivel mundial. Colombia la toma, México después la va a tomar. Refuerza los capitales legales, capitales contraproductivos, pero capitales ¿no? Es inventar y satanizar una sustancia que ha acompañado a la humanidad. Que realmente se conceptúa como perseguible, si no recuerdo mal, a partir de 1919 en el Tratado de Versalles, ¿no? Desde ahí. Como consecuencia de la guerra del opio, ¿no? Sí, con la guerra del opio, porque deja dinero, ¿no? Es decir, se retroalimenta las armas, la inteligencia militar, los aparatos de justicia, ¿no? Si va dinero para allá, el Plan Mérida o el Plan Colombia, pues ya ha estado lleno de armas, ¿no? Y cuando se establece un punto de negociación en el proceso de La Habana entre el gobierno colombiano y la FARC, que es el narcotráfico, ¿qué se puede acordar con una organización criminal o una organización guerrillera y un Estado acerca del narcotráfico? Ya sabemos que una de las vías o principales vías de financiación era el narcotráfico, ¿no? Pero ¿qué se puede? No. Yo no sé, es un tema muy complejo, juez, porque no es un tema nada más de la nación, es un tema internacional. Y en el caso de nosotros, de Colombia y de México, es un caso con Estados Unidos. La droga, la política de prohibición de la droga y la liberación de las armas, pues es un cóctel espantoso, ¿no? Un cóctel que retroalimenta la perversión tanto del Estado como de las fuerzas criminales o de las fuerzas y la corrupción. Entonces, no están en las... Me asombró ahora la minicumbre ridícula que tuvimos aquí en México con Obama y el presidente de Canadá, y no estaba en la agenda los temas de seguridad, el tema de la droga, el tema de las armas. No existe. La ley Obama para
regular armas está guardada en la Casa Blanca, ¿no? Entonces parece que los estados y los presidentes deciden jugar ese juego, ¿no? ¿Y usted cree que se puede acordar cualquier cosa en un proceso de paz con una organización guerrillera sin las víctimas? Ah, no. Las víctimas son el fundamento de esto, ¿no? Y de espaldas a la sociedad. No, y después, es que no, y después nosotros hicimos esos diálogos frente a la sociedad y con las víctimas. Las víctimas son fundamentales, son el rostro herido de la nación, de cualquiera de las naciones. Y cualquier negociación, cualquier cambio, cualquier política para reconstruir el Estado de Derecho, para reconstruir la paz, no puede prescindir ni de los ciudadanos ni de las víctimas, ¿no? Si lo hacen de otra manera es volver a negar la democracia, generar procesos de formas nuevas del autoritarismo y del totalitarismo entre facciones que se disputan la administración y el dolor de la vida de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que impedir, pero es la sociedad civil la que puede marcar el alto a los procesos o orientar los procesos de negociación, ¿no? Somos capaces de salir a las calles otra vez, somos capaces de volver a establecer políticas que presionen al gobierno y presionen a los otros para, a partir de las víctimas y de la ciudadanía, transformar la vida democrática o solventar la vida democrática que se ha perdido con todo esto, ¿no? Y en el derecho a la verdad, la justicia, la memoria, la reparación, ¿qué cree usted que pesa más en el ánimo de una víctima si tuviera que elegir, o es imposible, inescindible ese conjunto de derechos? Los derechos a la reparación son fundamentales. No resuelven, no reparan totalmente, ¿no? La vida de un hijo, la muerte de un ser amado no es reparable jamás, ¿no? Pero es reparable en cierto grado, y es reparable para la sociedad. Muchísimas gracias, Javier, Gracias, juez. por este rato corto de charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigas, amigos de Canal Capital.